Estimado docente, en esta ocasión mi grupo y yo nos permitimos hablar acerca de Dolores Cacuango. Dolores Cacuango estaba predestinada a ser una indígena más a finales del siglo XIX. Su destino era ser pobre, analfabeta y vivir explotada y sometida a todo tipo de abusos e injusticias. Sin embargo, Dolores nunca fue una más. Siempre mantuvo la humildad con la que nació, pero fue autodidacta para aprender a leer y a escribir en español. Pronto tomó conciencia de la situación de los pueblos indígenas y de los trabajadores del campo, y con un gran espíritu crítico consiguió crear conciencia contra el racismo y luchar por la educación, la identidad de la población indígena y los derechos de los más desfavorecidos. Nació el 26 de octubre de 1881 en un latifundio cerca de la ciudad de Cayambe, en Ecuador. Sus padres trabajaban en haciendas sin un sueldo a cambio de un pequeño pedazo de tierra conocido como guasipungo. En este ambiente creció Dolores sin recursos y sin ir a la escuela, lo que sin duda resultó una gran motivación para el futuro: mejorar el acceso a la educación de la comunidad indígena. A los 15 años escapó a Quito antes de que la obligaran a casarse, y allí encontró trabajo como empleada doméstica en la casa de un militar. En aquella amplia biblioteca y de manera autodidacta, aprendió a escribir y a leer en español, al tiempo que iba aumentando su espíritu crítico y su conciencia sobre la situación de los pueblos indígenas y campesinos. Aquella experiencia la hizo regresar a la ciudad natal con el claro propósito de luchar por los propósitos de la clase trabajadora. Conocida como Mama Doloreyuco o Mama Dulu, siempre estuvo dedicada a los demás, y por esto y por su clarividencia a la hora de interpretar la realidad y dar respuesta a las clases más desfavorecidas, es considerada un referente de la izquierda ecuatoriana y del feminismo de principios del siglo XX. Conoció por propia experiencia la discriminación y el racismo reinante en Quito por esos años, especialmente contra los indígenas, pero también comprendió, gracias a otro pionero del activismo indígena, Juan Albamocho, que había leyes que protegían a los suyos, y comenzó a germinar su lucha. Mama Dulu, Tránsito Amaguaña y otras activistas mujeres hicieron parte de lo que se conoció como la huelga agrícola en la localidad de Olmedo. Aportó con manifestaciones para que se reconozca la identidad y los derechos de la población indígena. Reclamó la enseñanza quichua y fundó las primeras escuelas bilingües en Ecuador. Su mayor aporte fue en 1944, cuando fundó la primera escuela bilingüe de español y quichua sin la aprobación del gobierno ecuatoriano. Las escuelas de Dolores Cacuango se basaron en criterios que reconocían culturalmente el saber de sus comunidades, criterios que en ese momento eran desconocidos. Se enfocó en los campos de la educación, las comunidades y movimientos indígenas, los grupos de mujeres que luchaban por sus derechos, los derechos de los trabajadores, y aportó para que se respeten los derechos que poseían los indígenas sobre las tierras. Logró contribuir para el establecimiento de la innovadora Federación Ecuatoriana de Indios, que unió a los pueblos indígenas en torno a cuestiones económicas y culturales. También hizo que se reconozcan los derechos de las tierras y los trabajadores. Como mencioné anteriormente, fundó la escuela sin aprobación del gobierno. Por esta razón, esa no era reconocida por el Ministerio de Educación. Además, se cerró la escuela y se prohibió que se den clases de quechua. Esto fue implementado con el gobierno de Ramón Castro Gijón. Para concluir, argumento que como lecciones, Dolores Cacuango nos dejó el no darnos por vencidos y luchar por conseguir nuestros objetivos, como ella, que luchó por los derechos globales y sociales, llegando a ser una líder en la sociedad. Su legado se ha reconocido en la ciudad de Quito al ponerle su nombre a una calle al norte de la ciudad, en una comunidad de clase baja como fue su origen. También hay una escuela que lleva su nombre. De esta activista líder indigenista, podemos aprender a involucrarnos y formar parte de asuntos tanto políticos, sociales y culturales, contribuir a la no discriminación y aportar con las comunidades que más lo necesitan, respetar sus derechos y los de la sociedad en general. Gracias por su atención.